Pues, muy buenas noches, bienvenidas a una sesión más de lo que es el curso de Historia de México. En esta ocasión vamos a checar lo que es la independencia de México, o bueno, mejor dicho, la independencia de la Nueva España, un proceso que va a ser un parteaguas porque ahora sí va a darse una idea de lo que es México, aunque bueno, no va a ser algo sencillo. Cabe señalar que dentro del contexto, el movimiento de independencia de la Nueva España, pues va a ser una iniciativa que va a pretender buscar una autonomía del virreinato frente a lo que es la península ibérica, básicamente a causa de, entre otras cosas, dos grandes eventos. Por una parte, las reformas borbónicas que van a mantener el status quo de desigualdad que había en el imperio, perdón, que había en el virreinato, y esto implicaba pues también el hecho de que los peninsulares dominaran los principales aspectos de la vida de la Nueva España y la invasión napoleónica a la península ibérica, que entre otras cosas pues va a descabezar a la monarquía española y eso va a generar una crisis bastante profunda. Ahora, lo que vamos a ver a lo largo de la clase es que si bien los criollos van a ser un sector que inicialmente va a respaldar los movimientos de autonomía, este en realidad va a ser sostenido y mantenido por las masas, es decir, por sectores sociales menos privilegiados como lo son mestizos, esclavos negros, indígenas y demás. Ellos van a jugar un papel muy importante, no solamente en el plano de ser quienes van a integrar los ejércitos insurgentes, sino también porque van a poner sus propios intereses, sobre todo esta idea de justicia social. Aunado a que, bueno, van a ser parte de este aparato que de alguna forma va a mantener viva la llama de la independencia, lo cual eso nos lleva a que este proceso va a tener diferentes perspectivas políticas, lo cual nos va a permitir entender por qué el paso del país a una vida soberana, pues fue bastante accidentado y muy complicado, lo cual, bueno, va a dejar secuelas. En las primeras décadas de la vida independiente la podríamos sintetizar a partir de crisis e inestabilidad. Esta parezco canción de Alejandra Guzmán, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pretendo en esta parte de la clase? Que ustedes comprendan de manera general el movimiento de emancipación de la Nueva España, que va a ir, digamos, sobre una base que va a adoptar un modelo político liberal, ya saben, gobierno representativo, igualdad política, división de poderes, una constitución y demás cosas que vimos en Historia Universal, pero también una idea de igualdad social, cosa que no va a darse por completo. La independencia de la Nueva España va a dejar algunos cabos sueltos. ¿Sale? Ahora, también es muy importante, sobre todo pensando en lo que viene después, que no veamos la lucha de la independencia como románticamente nos llegaron a enseñar en la escuela, como, ay, nosotros contra los españoles y los vencimos y pum, de punto y porrazo, eh, México se independizó y prácticamente era una potencia, ¿no? Por ahí he llegado a escuchar ese tipo de cosas. Nada es así. Va a ser en primera instancia, un conflicto que se va a asemejar más a una guerra civil, lo cual ayuda a entender el nivel de destructividad que tuvo. Y por otra parte, los proyectos de nación y las corrientes políticas que se visibilizaron con el movimiento, mismas que más o menos, con algunos ajustes, van a integrar los partidos políticos que de alguna forma van a aparecer en las primeras décadas de México del siglo XIX. Entonces eso implica que el proceso de independencia no va a ser tan sencillo y tenemos que ser bastante cuidadosos. Irnos de esas interpretaciones que plantean de que Hidalgo era malo, Hidalgo era el santo, no, verlas en su justo contexto. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, comentario, pregunta? No, ninguna. Ninguna.
Muy bien, perfecto. Entonces, pues vamos con lo clásico, ¿no? Las causas y las condiciones. Bueno, en primera instancia tenemos que para finales del siglo XVIII estaba muy marcada ya la decadencia del Imperio Español. A pesar de que domina incontables territorios en América e incluso en otros lados del mundo, la gestión de la corona sobre sus asuntos, las malas decisiones de los reyes y también el constante conflicto político que va a tener con potencias rivales como Francia e Inglaterra va a dejar que el país esté patas arriba. Ahora, como ya les había comentado en la sesión pasada y si no les cuento, Felipe, no, sí fue Felipe y Carlos III, perdón, Carlos III va a implementar una serie de reformas que, bueno, vienen desde su papá, que ese sí era Felipe, una serie de ajustes al aparato político del Imperio Español para volverlo a poner como cabeza en general de Europa, del mundo, mantener una hegemonía. Esas reformas van a ser conocidas como reformas borbónicas y fueron una expresión del despotismo ilustrado, que va a ser un fenómeno muy interesante que se va a dar el siglo XVIII. Para no hacerles el cuento largo, el efecto de las reformas borbónicas va a aumentar el agravio y el descontento que van a tener amplios sectores sociales del virreinato. Esto es en tenor a que los peninsulares van a conservar los principales privilegios, tanto política como económica y socialmente. Otra tanta va a ser que va a grabar los impuestos, lo cual va a golpear la economía novohispana, que ya comenzaba a dar señales de agotamiento. También en el que algunas de esas leyes no permita el comercio de ciertos productos que a la colonia le estaba dando pues buenas ganancias, va a golpear la economía. Y ya no hablemos de lo social, va a estar muy remarcada esta diferenciación entre peninsulares, criollos, mestizos, poblaciones indígenas y demás. Entonces, esto poco a poco va a ser una olla express que va a terminar de estallar. Entre otras causas, vamos a tener la devaluación de la plata, que ustedes ven va a ser el principal recurso minero de la economía novohispana, ¿no? Por otra parte, en el siglo XVIII va a generar em, a finales del siglo XVIII va a haber una serie de elementos culturales que va a reafirmar una identidad criolla más autónoma y propia respecto a España. Que eso lo vamos a conocer como las reformas borbónicas. ¿Sale? Perdón, el nacionalismo criollo, que ahí es en donde incluso va a haber una valoración del pasado indígena. En consecuencia de esto, va a haber un marcado distanciamiento entre criollos con peninsulares. ¿Sale? Así que bueno, la situación está cada vez más tensa y chan chan chan, poco a poco van a ver un ambiente más radical. O sea, va a ser más visible ese descontento. Ahora, en otras instancias van a darse conflictos como la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, los cuales van a ser los primeros experimentos del liberalismo político en los Estados-nación. Con esto no quiere decir que sea una causa externa como se está manejando, ¿sale? Entonces, pero sí va a ser una especie como de ensayo, aunque insisto, un mito es que eso se toma como una causa externa. No hay una relación directa, no quiere decir que aquí la sociedad, em, digamos que toma como ejemplo a los Estados Unidos y a Francia, como también se asumió,
Para nada, esto parte de elementos concretos. ¿Sale? De hecho, esa explicación de que los Estados Unidos y Francia fueron referencia para la independencia, pues más bien es una interpretación que parte y en que parte con el que aquí no haya una iniciativa propia. O sea, es decir, que el proceso se diera por imitación, lo cual, bueno, no es realmente cierto. Si checamos documentos y vemos cómo se dio el proceso, para nada, ¿no? Sin embargo, sí se toman estos como unas especies de movimientos que generan ensayos de un nuevo orden político, que ya lo vimos un poco más a detalle en Historia Universal, porque tampoco pueden ser antecedentes externos, no se toman como antecedentes porque no son eventos previos para la independencia y aguas con esas explicaciones un tanto ambiguas que restan la importancia de lo que aquí se suscitó, ¿no? Ahora, entre los antecedentes, que ustedes recuerdan que son los eventos previos a la independencia, tenemos que citar los viajes de Alexander von Humboldt. Él escribió cosas muy padres del virreinato y por consiguiente va a motivar más ese orgullo que ya se sentía aquí, sobre todo los criollos. Y por supuesto, la negatividad de aceptar que los españoles mantuvieran gobernando. ¿Sale? Y por último, el punto de quiebre, la invasión napoleónica a España. El hecho de que Napoleón llegara y encarcelada a los dos reyes, se los llevara a Francia presos, generó una inestabilidad política en el que la gente por sí misma, al no querer ser franceses, se van a defender. Van a hacer una propia guerra de independencia. Y esto va a implicar realizar una serie de ensayos de autodeterminación y de organización que rompía con el absolutismo de aquella época. Ustedes recordarán que España es una sociedad tremendamente tradicionalista y muy conservadora. Entonces, al final que esas vicisitudes impliquen que adopten ideas que en un momento no están muy de acuerdo, pues llevó a un cambio. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasaría aquí en la Nueva España cuando se enteran de esa invasión? ¿Qué creen que va a ocurrir? Pues, yo creo que ese sentimiento de quererse independizar va a crecer. Pues no tanto de independizar, pero sí van a haber dos circunstancias. Fíjense qué paradójico se da esto. La primera es que se rechaza la posibilidad de ser absorbidos por los franceses. Siguen de alguna forma reconociendo la autoridad del rey de España, no de a gratis. En ese punto, incluso Miguel Hidalgo llega a hablar, muere el mal gobierno, viva Fernando VII, porque lo que se sospechaba es que las autoridades de aquí podían entregar el país a los franceses. ¿Sale? Segunda instancia, que también me parece importante revelar, son más que independencia, es autonomía. Ahorita no se sabe bien si era independencia o no, pero de cualquier manera son iniciativas que van a retar el orden establecido y eso va a tocar los intereses de las élites, ¿va? Así que bueno, al final se van a dar una serie de conspiraciones para intentar de cambiar el rumbo y darle mayor autonomía al país. Conspiraciones que no van a resultar, van a ser descubiertas, la de la Ciudad de México en 1808 y la de la conspiración de 1809 en Valladolid, van a ser descubiertas y reprimidas.
La de Querétaro va a tener un camino muy parecido. Aquí es en donde entra pues toda esta gente que conocemos, Miguel Hidalgo y compañía. Pero aquí hay un adelanto de los hechos. Se plantea que de alguna forma Hidalgo y compañía, para ganarle la partida a los españoles, tenían que comenzar la lucha armada. No estaba en sus planes ser presos. Por lo menos no antes de que iniciaran algo, ¿no? Entonces aquí es en donde se da esta parte medio legendaria que llegan a contar. Pero ya vimos que era más por una cuestión de chin, ya nos cacharon y si no lo hacemos, nos van a meter presos, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Por el momento no. Las demás chicas, No, No, ninguna. ninguna duda. perfecto. Bueno, entonces la independencia de la Nueva España se va a dividir en cuatro fases: inicio, organización, resistencia y consumación. Vamos viendo lo más importante de cada una de ellas. Como más o menos ya lo sabe, el estallido comienza en Dolores Hidalgo, a partir de un llamado a las armas un tanto improvisado, más em, obedeciendo al hecho de que fue descubierta la conspiración que a un acto planeado. Eso tiene que quedar claro. De hecho, se pensaba que la revolución iba a empezar varios meses después. ¿Sale? Así que, ¿qué va a ocurrir? Que este ejército de alguna manera improvisado, que va a estar integrado mayoritariamente por mineros y campesinos de la región, muchos de ellos de origen indígena, que eran uno de los grupos más sensibles a estas injusticias, pues va a respaldar el movimiento de independencia. Sí, va a haber una cuestión ideológica que los va a integrar, que va a ser el rollo de la Virgen de Guadalupe, que se habla incluso ahí de manipulación, no sé cuántas cosas. Pero aquí desde un principio, la gente de a pie, la gente común y corriente, tienen un poder de decisión, tienen una capacidad de organización y sobre todo de defender principios propios. No eran como, o sea, también se llega a comentar una bola de gentes que fueron manipuladas por un cura que deliraba de poder, porque reducir a eso a Miguel Hidalgo, pues también es caer en lo absurdo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir? Que es un ejército grande, pero que no tiene un plan. Es más, al interior de, digamos, de la comitiva que va a liderar el proceso de independencia en esta etapa, hay dos grandes, digamos, posturas. Una de ellas, que va a estar representada por Allende, quien es el segundo al mando después de Hidalgo, que él planteaba que esto debía ser una guerra profesional. No se debía de aceptar grandes masas de individuos desorganizados e indisciplinados como un ejército, sino más bien que la guerra debía de ser realizada por soldados entrenados, por un ejército semiprofesional. Él tenía la idea de pues poder convencer al ejército de Reinaldo de que se volviera insurgente. Y de alguna forma sí lo hizo con su regimiento, que era un regimiento de caballería. Y esa postura la van a respaldar gente como Juan Aldama, Mariano Jiménez, más adelante Ignacio López Rayón. Otra cuestión también muy importante es que, aunque deseaban independencia, seguían respetando la autoridad de Fernando VII. ¿Sale? Y por supuesto que desconfiaban mucho de la gente de a pie, porque al final, criollos, de alguna forma, brevaban de los privilegios que da el orden virreinal. Y guárdenme eso porque se va a manifestar después de la independencia, pero ya en una nación soberana, que ya postura un tanto conservadora, que no está de acuerdo con la apertura política, con repartir mejor la riqueza del país y los beneficios sociales, y tenemos posturas que tomando como base el liberalismo político, van a intentar ser más integrales, más participativos, con un reconocimiento más o menos
de una serie de derechos políticos inalienables. Esas broncas que vamos a ver en la segunda parte de la clase, espero en Dios, ya se comenzaban a visibilizar entre los insurgentes. La otra postura, pues son todos estos líderes indígenas, mestizos, criollos abiertos, incluso Miguel Hidalgo por ahí yo lo podría integrar, que sí planteaban un cambio político, pero también uno social, que de alguna forma estaban de acuerdo con la necesidad de que se le diera un mayor reconocimiento a las personas que no forman parte de los sectores privilegiados, ¿no? Entonces, esa rivalidad, esa falta de acuerdo, va a generar que en esta primera etapa el movimiento no se definiera. Sin embargo, bueno, la inercia de los acontecimientos y sobre todo la convocatoria a grandes masas campesinas, pues derivaron en que el ejército insurgente en esta primera etapa, por lo menos hasta la batalla del Monte de las Cruces, fuera victorioso. Atacan Guanajuato, que tiene un valor económico. Si estoy en una revolución, pues necesito lana. Más adelante viajan a Michoacán, que bueno, atemorizados por la violencia que se generó en Guanajuato, deciden abrir las puertas y de ahí suben hasta lo que es em, la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México por el rumbo de Occidente, es decir, hacia Toluca. Y se va a dar una batalla el 30 de octubre que le va a abrir las puertas a la ciudad. Sin embargo, las bajas, la falta de un plan efectivo, la amenaza de que el principal ejército virreinal que venía de San Luis Potosí los podía alcanzar y atacar, el miedo a que en Ciudad de México se repitiera lo mismo que en Guanajuato, la duda propia de Hidalgo y también la rivalidad con Allende, que él decía, aunque está arriesgado, sí podemos tomar Ciudad de México, lo cual simbolizaba más o menos el fin de la guerra. Bueno, toda esa suma de factores va a hacer que al final los insurgentes no tomen la Ciudad de México después de la batalla de las Cruces. Eso genera una desmoralización enorme entre las tropas y viene el repliegue. Y con el repliegue vienen las derrotas. La primera derrota insurgente va a darse en Aculco, posteriormente en Guanajuato. Aquí ya está abierta la rivalidad entre Allende e Hidalgo. Y al final, ya en retirada van hacia Guadalajara, en donde se va a dar un proceso que parece muy bueno, que es muy, muy interesante e importante, que se refiere a la publicación de un periódico, El Despertador Americano, y paulatinamente la abolición de la esclavitud y el sistema de castas. Otra vez ahí presente el aspecto social, no solamente político, y de hecho eso creo que llega hasta ser pregunta de examen, ¿no? Pero al final, una nueva derrota va a hacer que el ejército insurgente pierda capacidad militar y en aras de buscar un apoyo en los Estados Unidos, van hacia el norte. Ahí van a caer en una emboscada de un ex insurgente, un tal Ignacio de Elizondo, que le va a costar la libertad a los principales líderes, y bueno, de ahí a otros tantos seguidores de el movimiento insurgente, y entonces chilas pelas. Les van a hacer un juicio, los van a ejecutar, y de esta manera concluye la primera etapa de la guerra de independencia. ¿Dudas hasta aquí? Chicas, ¿siguen ahí? Ninguna. Ok. Bueno, ya acéfalo, es decir, sin la presencia de una cabeza que dirigía el movimiento de la independencia, este va a entrar en crisis. Sin embargo, el secretario de Hidalgo, que no llegó hasta el norte y que se quedó en Zacatecas, y un exalumno de este cura, José María Morelos y Pavón, van a continuar la lucha. Aquí López Rayón necesita y reconoce que es muy importante que el movimiento insurgente se reorganice, que haya un órgano que los dirija, que los gobierne, que se genere un proyecto de país o de gobierno, porque tanto relajito, pues bueno, no va a llegar a ningún lado. Y ese intento va a ser la Suprema Junta Americana de Zitácuaro, que no va a acabar bien porque Félix María Calleja, quien fue un general realista, que fue quien derrotó a Hidalgo en Guadalajara y en Aculco, va sobre esta nueva amenaza y la va a destrozar.
mejor fortuna va a tener Miguel Hidalgo, quien aprendiendo de los errores de su maestro y de otros líderes insurgentes, va a enfocarse primero a juntar un grupo, un ejército pequeño, modestamente entrenado y equipado, pero sumamente disciplinado y efectivo. Posteriormente a eso se va a rodear de una serie de líderes insurgentes que lo van a reconocer como su jefe y van a crear un plan general. Ya con esos dos elementos van a darse una serie de victorias que van a darle un toque incluso de leyenda al padre Morelos. El sitio de Cuautla, Oaxaca, la toma de Acapulco en 1813, y todo eso le va a dar cierta fama. A diferencia de Hidalgo, Morelos va a tener más aterrizado lo que se requería hacer para ser insurgente, ¿no? Para tener una nación ya libre. ¿Sale? Y en consecuencia organiza el Congreso de Chilpancingo. Sin embargo, como lo comenté con anterioridad, los insurgentes tenían bastantes divisiones, no pensaban igual, no entendían igual la independencia, y eso al final va a minar esta etapa de, digamos, apogeo. Es más, el mismo Congreso va a entrar en una rivalidad con Morelos, pero Morelos, como es muy fiel a sus principios, no lo va a cuestionar. Y quizá ahí em, va a no va va a ser un elemento que va a llevar a su ocaso, porque poco a poco el Congreso le va a minar el poder. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Por el momento no. ¿Y qué creen que va a pasar después con estas broncas? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Las escucho? ¿No? No tiene idea de qué va a suceder. No, Con todos esos factores no se les ocurre algo en especial. ¿Una revolución? ¿Una rebelión? Em, no, pero van a combinarse aquí dos cosas. La primera es que Morelos comienza a tomar malas decisiones. Eso sí es algo muy importante. Y en segunda,
el que estén limitando tanto el poder de este señor y que además el Congreso esté dividido, pues va a implicar que los insurgentes, de lograr redondear la revolución e incluso triunfar, están en una situación vulnerable, misma que va a ser aprovechada por Félix María Calleja, quien va a golpear y va a golpear firme, que además la dirección bélica de parte de los realistas, pues va a estar dirigida por gente como el propio Calleja o Agustín de Iturbide, quienes van a ser sumamente crueles con los prisioneros, pero militarmente efectivos. Eso combinado ante esta debacle que va a tener la facción insurgente, pues va a llevar a derrotas muy dolorosas como Lomas de Santa María y Puruarán, cerca de la capital de Michoacán, en donde además de que no tiene la posibilidad de tomar Valladolid, Morelos pierde a gente muy importante como Mariano Matamoros. Otro tanto va a suceder en Guerrero, donde su otro lugarteniente, quien era su posible sucesor, un tal Hermenegildo Galeana, pues va a caer muerto en uno de esos combates en la sierra. Entonces, el hecho de perder gente que tiene un papel clave en la organización del ejército insurgente y la propia oposición del Congreso va a hacer que paulatinamente Morelos eh, esté prácticamente contra las cuerdas. Sin embargo, todavía va a tener un espacio para crear una constitución que tampoco va a resultar conforme a sus planes, pero que sí va a manifestar su proyecto político, que es un proyecto liberal, que con sus bemoles plantea también satisfacer una justicia social. Que eso, bueno, es dentro de lo más relevante. Sin embargo, no le va a alcanzar para más. Hacia finales de 1815 va a ser capturado, todo por salvar al Congreso, imagínense, o sea, el señor a veces pecaba de ser demasiado congruente con sus principios y por ser el líder más peligroso para el gobierno virreinal, obviamente lo van a fusilar. Lo van a capturar en Puebla, pero lo traen a Ciudad de México, donde le van a hacer un juicio por demás humillante, lo van a quebrar emocionalmente y posteriormente lo van a llevar a Ecatepec, en donde va a ser fusilado. Así que Ecatepec siendo famoso desde 1815. A la muerte de Morelos no hay quien logra aglutinar a las fuerzas insurgentes y estas se van a atomizar, se van a dividir en bandas que más o menos van a ser autónomas. Así que la etapa de resistencia va a ser de lo más complejo del proceso insurgente y que se va a inaugurar a partir de la muerte de Morelos en 1815. Ahí básicamente el formato de combate va a ser guerra de guerrillas porque ya los insurgentes perdieron fuerza y no solamente eso, sino que entre ellos hay pique, lo cual eso combinado con con una nueva estrategia de indulto que va a implementar el nuevo virrey Juan Luis de Apodaca, o sea que en vez de fusilarlos vamos a perdonar quien abandone las armas, reconozca la autoridad virreinal e incluso si quieren los agregamos al ejército, respetándole sus rangos. Entonces, por diversas cuestiones, muchos insurgentes van a rendirse, van a aceptar el indulto. Y eso hace que la resistencia sea acotada a puntos específicos del país, lo cual va a llevar a que sea más factible vencerlas. Tenemos el caso de Veracruz con Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, gente que le estaba pasando muy mal, que estaba siendo derrotada enormemente. Caso de Puebla tenemos Mier y Terán, en Jalisco tenemos a Pedro Moreno y en el sur a Guerrero. De todas estas guerrillas, la más poderosa y la más irreductible fue la de Guerrero. Pero fuera de esos focos, el resto del país prácticamente estaba pacificado. Esto va a cambiar momentáneamente con la llegada de Francisco Javier Mina, una figura fascinante, un joven español que en 1808 se vuelve guerrillero para combatir a los franceses, pero que después, al ser capturado por los invasores, y curiosamente no fue fusilado, lo llevan a Francia preso y ahí conoce a varias figuras que lo convencen de que el liberalismo es lo correcto. Ya liberal, regresa a España, donde no está de acuerdo con la postura que toma Fernando VII, quien es un rey que está reinstalado en el trono tras la derrota de Napoleón,
Y él, muy decepcionado, se va de su patria, se refugia en Inglaterra, donde conoce a un sacerdote mexicano que en el exterior está promoviendo, pues, quien apoya la independencia de México. Entonces, él logra ser convencido. Dijeron, bueno, si le quieres pegar a la autoridad del rey, ayuda a independizar su joya y su colonia más importante, la Nueva España. Acepta, junta a un grupo de soldados de diferentes orígenes, americanos, gringos, ingleses, españoles, incluso hasta franceses, y con ese batallón llega a lo que es Sotomarina, en Tamaulipas, y trata de ponerse en contacto en Morelos. La idea de Mina era, con su experiencia y la gente que traía, formar un nuevo ejército insurgente. Sin embargo, bueno, Morelos ya estaba muerto, la guerra está pasando por un mal momento y en consecuencia, él, a pesar de tener experiencia militar y lograr las primeras batallas y aún aliarse con un líder insurgente llamado Pedro Moreno, la situación no le va a favorecer y para 1812 va a ser derrotado, capturado y fusilado. Después de eso, prácticamente la independencia estaba siendo derrotada. ¿Ok? Y vamos a dar paso a aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ninguna. Bien, sale y vale. ¿Qué vamos a ver después de esto? Que en España ocurre una cosa bien interesante. En 1820 se genera un movimiento en contra de la autoridad absolutista del rey. Y ese movimiento momentáneamente va a triunfar y va a cambiar un poco las cosas porque van a mantener a la Constitución de Cádiz, una constitución que se promulga cuando todavía los franceses están invadiendo España en 1812. Bueno, esta constitución, o fue en 1810, no me acuerdo cuál de las dos. Esa constitución marca un sistema político liberal, una mayor participación por parte de los diferentes sectores de la sociedad hispanoamericana, y bueno, entre esas también golpea los intereses de la Iglesia Católica y del ejército, instituciones que estaban combatiendo férreamente a la independencia, no están muy de acuerdo que las demás estuvieran en el poder o derecho, pero que al ver que sus beneficios estaban siendo amenazados por la Constitución Española de Cádiz, plantean entonces ahora sí optar por la independencia, pero es una independencia en términos conservadores, es decir, solamente para proteger la élite, bueno, los intereses de la élite. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Ok. Bueno, entonces se reúnen en la profesa y van a nombrar a Agustín de Iturbide, a quien le van a entregar dos grandes misiones: derrotar a Guerrero y, por otra parte, negociar con las autoridades españolas que ya venían en camino, pues, los preliminares de la independencia, ¿no? Entonces, bueno, va Iturbide, intenta lograr su primer objetivo, que era vencer a Guerrero, no lo logra, la lucha se torna muy complicada y entonces, al ver que por las armas no lo puede vencer, decide proponerle, pues, una alianza. Tú buscas la independencia, yo busco la independencia, vamos a ponernos de acuerdo y consumamos la independencia. Guerrero no confía tanto en lo que plantea Agustín, pero pues también es realista y ve que no le queda de otra. Entonces, que al final, insurgentes y realistas, más de manera forzada que por convicción, van a aliarse y van a suscribir el plan de las tres de garantías, también conocido como el plan de Iguala, en el que plantean la independencia, también reconocer la monarquía de Fernando VII, la religión católica sin tolerancia y la aparente unión de todos los sectores sociales de la Nueva España. No era lo que ellos pensaban, por lo menos los insurgentes de la vieja guardia, pero suficiente por el momento. Y entonces, de esta manera, ya concretados ese punto,
Iturbide va a Córdoba, Veracruz, el 21 de febrero, y ahí firman los tratados de Córdoba, en donde aparentemente España reconoce la independencia. Y ya de ahí, pues, viene a marchar a la Ciudad de México, en donde entra el 27 de septiembre de ese mismo año. Y así más o menos fue la independencia de México. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, todo bien. Muchas gracias, profe. ¿Todo bien? ¿Vale? ¿Los demás? ¿Cómo vamos, chicas? Ninguna duda, profe, gracias. Vamos bien. Perfecto. ¿No se me enredaron? No, todo estuvo muy claro. Perfecto. Como datos extras, yo les recomiendo que hagan una línea del tiempo para que puedan ubicar mejor qué sucedió en cada etapa, relacionarlos con los líderes, etc, etc, etc. Eso les va a ayudar muchísimo para defenderse mejor de esas preguntas, ya sea de relación de columnas o em, ordenar cronológicamente los acontecimientos o estos de descartes. Creo que ahí, con esa herramienta que es la línea del tiempo, en donde se muestran claramente las fases de la independencia, les va a ayudar. Aunque para terminar de comprender, no pierdan de vista cuáles son las condiciones que les llevan a cabo y quiénes participaron. Con ese pack ya van a tener con qué defenderse en general de cualquier pregunta de la independencia. ¿Sale? Y en general de cualquier proceso histórico, esa es una buena opción. Entonces, ¿cómo ven si nos chutamos lo que viene después, que sería los primeros años del México independiente? Sí. ¿Le damos? Órale. Bueno, pues estamos ante uno de los periodos más difíciles de aprender de la historia contemporánea, bueno, donde la historia del país. ¿Por qué piensan que es uno de los temas de estudio más duros que incluso ustedes se pueden encontrar? ¿Por qué piensan que digo eso? Porque es una etapa de inestabilidad, pues, tanto política como social en todos los aspectos. Exacto, exactamente. La inestabilidad es lo que va a dominar. ¿Sale? Entonces, justo esto es lo que va a definir los primeros años de Independiente. La razón, aquí ya lo estamos tocando en la introducción. Proyectos políticos que van a ser diferentes, facciones que no se van a poner de acuerdo y que tiro por viaje van a llevar al país a levantamientos armados, rebeliones, shalala, 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 problemáticas sociales no resueltas, no hay una idea clara de identidad, eso en el siglo XIX pues deja a uno en desventaja, regionalismos muy fuertes, es una época en donde regiones como Yucatán, por ejemplo, Jalisco, Zacatecas, pues ya están dudando de pertenecer a México y se quieren salir. Hubo intentos de independencia de estas regiones. Agréganle que España se echa para atrás y no reconoce la independencia, lo cual también deja al país en una situación de vulnerabilidad. Los Estados Unidos ya es un país bien afincado que está iniciando un proceso de expansión, entonces ahí hay una amenaza muy fuerte. Y para acabarla de amolar, Francia e Inglaterra se meten en los asuntos de las repúblicas latinoamericanas como si fueran esos suegros metiches. Ah, y un punto más, no hay dinero. Estamos viendo un país destrozado por una guerra, independencia que es más una guerra civil. Hubieron un número fuerte de muertos y para acabarla de amolar no hay dinero. Entonces, ese es un blanco para que además
estas potencias que les acabo de comentar se pensaran detenidamente en invadir al país. Entonces el retraso va a ser visible. Así que, ¿qué vamos a hacer en este ratito que tenemos en clase? Pues visibilizar esos retos que México enfrentó en sus primeros años. Reconocer las características más importantes de las facciones políticas de la época, que básicamente van a ser los mismos, solamente van a cambiar de nombre y van a incorporar nuevas cosas. Por ejemplo, liberales contra conservadores, digamos que ese es el núcleo ideológico que va a defender en un primer momento yorquinos y escoceses, que son dos logias masónicas, paulatinamente estas van a evolucionar en federalistas y centralistas, pero manteniendo la misma ideología liberal y conservadora. Y por último, los partidos, como ya los venimos conociendo, ¿no? Liberales y conservadores. Todo esto para que ustedes identifiquen las dificultades que experimentó nuestro país para consolidarse como nación independiente. Y eso ayuda a entender incluso muchos de los problemas que tenemos en la actualidad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. No, ninguna. ¿Vale? Entonces, pues vamos a empezar con la situación. Ya les había hablado de cómo andaba México, creo que no me voy a detener aquí por mucho. Y vamos a ver qué intentos de respuestas van a haber. En primera instancia, luego de que se da la independencia, van a haber dos logias que van a congregar a su alrededor a diversos grupos políticos, a figuras preeminentes. Aquí todavía no habían partidos como tales, entonces las logias masónicas van a tener ese papel. La logia escocesa va a tener tendencias conservadoras, es decir, personas que van a estar de acuerdo en que la situación no cambia como era en la época colonial, a que se mantengan una serie de privilegios por cuestiones sociales, a que se respeten los beneficios que se les daba a la iglesia y al Estado, y estaban en contra de la autonomía de las regiones. Decían que eso era un relajo, así es que es mejor un gobierno centralizado, ya sea monarquía o república. En contraste, pues está el rito de York, una logia que va a apostarle a la representatividad política, a la creación de una constitución, a un modelo que si se puede es el republicano, a fraccionar la tierra para empezarla a echar a producir. No son tan religiosos y por supuesto que dicen, no, el Estado tiene que tener un lugar preeminente. Así es que ni el ejército ni la iglesia van a tener influencia política, van a empezar a medrar. Entonces, eso es lo que va a ser un equivalente a los partidos políticos. ¿Dudas hasta aquí? No. No, ninguna. Bien, entonces vamos a ver el origen de todo esto con los tratados de Córdoba, que como ya les había comentado, es una negociación que hizo Juan O'Donoghue con Agustín de Iturbide para aparentemente reconocer la independencia del país. Bueno, una de las cláusulas es la que me interesa. España acepta que se independice México siempre y cuando México se organice en una monarquía constitucional y ofrezca el trono a Fernando VII o a alguno de sus hermanos. O sea, de alguna manera todavía se quería tener una cierta presencia de España aquí en la Nueva España. Y bueno, se aceptó. eh, Va a haber un pequeño y breve periodo conocido como la regencia, que no es más que el imperio gobernado por un grupo de personas preeminentes en lo que llegaba el famoso emperador que vendría de España, pero aquí hay un problema. España rechaza esa propuesta. No reconoce los tratados de Córdoba, o sea, está como novio tóxico de, no, no cortamos, yo quiero seguir contigo y te stalkeo hasta por donde no. Así que bueno, esta coyuntura va a ser aprovechada por Agustín de Iturbide, quien, ni tardo ni perezoso, se corona como emperador. Se va a instaurar una monarquía constitucional, aunque Agustín no va a ser un gobernante que realmente sea eficiente. Para nada, él no va a
no va a honrar su palabra de una constitución y cada vez va a ser más antipático. En ese estábamos cuando Centroamérica se va a integrar a México, logrando así que México tenga la mayor extensión territorial en toda su historia. O sea, estamos hablando que es un territorio que abarcaba desde California, actualmente a este punto creo que es Wyoming o Oregon, bajando hasta Costa Rica. Estamos hablando que son 6 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, 5 y pico. O sea, estamos hablando de una superficie territorial más que la de los Estados Unidos en la actualidad. Imagínense el tamaño que tenía México en ese periodo. Imagínense. Ahora, ¿creen que sería conveniente? Chicas, Perdón, profe, ¿cuál No, fue la pregunta? ¿creen que sería Igual la pregunta, profe. ¿creen que sería conveniente que México en esa época tuviera ese tamaño? Está impresionantemente grande. no. Y luego con todas estas broncas que está atravesando el país en aquella época, pues no, ¿verdad? Y la situación no iba a mejorar. En 1823, Agustín de Iturbide se vuelve excesivamente em, autoritario y en consecuencia un grupo de generales que fueron en su momento insurgentes van a em, rebelarse contra él. Como Iturbide estaba en un plano muy antipático, lo van a vencer muy fácil. Y entonces tenemos aquí uno de los tantos momentos de transición que va a vivir el país en esta época, el primer triunvirato, que va a estar compuesto por el español Pedro Celestino Negrete y los insurgentes Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Este Supremo Poder Ejecutivo Triunvirato va a organizar elecciones y al mismo tiempo redactar la primera Constitución Federal del país. Esta constitución se va a aprobar, es de orientación liberal, a salvedad de que sigue reconociendo algunos privilegios del ejército y de la iglesia. Por ejemplo, esta constitución prohibía por ley que no hubiera otro culto que no fuera el católico. Ya les digo, empezamos con las contradicciones. Se hacen elecciones y gana este señor medio serio, Guadalupe Victoria. Le gana a su compañero Nicolás Bravo. Nicolás Bravo va a intentar rebelarse, pero el presidente Victoria, pues sencillamente no tiene mucho inconveniente en sojuzgar a su antiguo colega y lo destierra del país. No lo fusiló. ¿Sale? ¿Qué va a ocurrir aquí? Que Victoria va a ser nombrado presidente, va a intentar sanear las cosas, buscar créditos para echar a andar el país. Vaya, entre lo que cabe, fue un presidente que tuvo el valor de enfrentarse a los retos que representaba gobernar México. Va a dejar el país en 1828, pero la bronca va a ser su sucesión, porque para esas elecciones va a tener como principales conflictos lo que es la sucesión. Va a aparentemente ganar Manuel Gómez Pedraza, una persona que va a representar los intereses de la élite, en contraposición de Vicente Guerrero, quien es, digamos, el paladín del pueblo. El pueblo lo quiere como presidente. Entonces el pueblo, al enterarse de la victoria de Gómez Pedraza, piensa que lo desfalcaron, que lo engañaron, y en consecuencia
se levantan en armas, organizan motines que obligan a Manuel Gómez Pedraza, con cierta inteligencia, en cederle el poder a Guerrero. Guerrero entra luego a la presidencia y declara la abolición de la esclavitud. Todavía hasta 1829 la esclavitud era legal. Y además va a tener que enfrentar el intento de reconquista española en 1829. Este es muy importante porque comienza a darle más crédito político a la figura de Santana, quien va a ser uno de los líderes del plan de Casamance. Entonces, es un periodo muy inestable en el que también ya vemos aparecer dos facciones políticas. Digamos que aquí porque evolucionan la logia yorkina y la logia escocesa. Van a estar los centralistas, que prácticamente van a tener el primer orden. Ahí están Anastasio Bustamante, Lucas Alamán. Por otra parte, tenemos a los federalistas, quienes están hablando de reformas y cambios. Valentín Gómez Farías, Manuel Ramos Arizpe, el propio Guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se van a llevar bien. Y para 1829 van a tumbar del poder a Guerrero, más adelante lo van a capturar y lo van a fusilar, e intentan poner una constitución, pero conservadora, que se denominó las Siete Leyes. Y eso va a llevar a la centralización política, lo cual va a hacer que muchos estados, bueno, que varios estados no estén muy de acuerdo. Y en el caso de Yucatán y de Texas, busquen independencia. Así como que otra vez usted, sí. ¿Sale? Así que bueno, aquí tenemos un primer conflicto internacional, que es la independencia de Texas, un territorio que está muy al norte del país, que va a ser que no va a estar controlado, y mucho menos integrado, y que desde antes de la independencia de México, pues comenzó a ser colonizado por los Estados Unidos. Muchos migrantes gringos se fueron a Texas. Es algo así como lo que hoy está pasando con México y California, ¿no? Entonces llegó un punto en el que los tejanos eran mayoría y obviamente no se sentían identificados con México, se levantan en armas en 1836. Aquí ya está Santana como presidente, una figura carismática que se lleva bien con todos, que depende de su carácter, va a ser conservador o liberal, bueno, federalista o centralista, y que aunque tiene la capacidad de organizar rápidamente ejércitos, es pésimo militar. Santana es pésimo militar. Así es que él mismo se pone al frente de esas tropas que van a salir a combatir a los tejanos, y aunque gana, no sé si de chiripada, los primeros dos combates, posteriormente, pelas. Va a ser vencido y eso va a llevar a que Texas primero sea independiente y 9 años después se integre a los Estados Unidos. ¿Vale? Y bueno, con el apoyo hasta cierto punto de los Estados Unidos, Texas se separa de México. Un caso muy similar va a ser Yucatán. Yucatán va a reiteradas veces a tratar de separarse del país, pero afortunadamente no va a poder. Y una de las cosas que hacía que Yucatán fuera un punto conflictivo es que la sociedad yucateca, y me parece que hasta la fecha es tremendamente racista. Y estamos ante una región que demográficamente tiene una presencia muy importante de comunidades mayas, que no están aculturizadas. Pues imagínense, racismo, más esta segmentación social, consecuencia, tienes un Yucatán violento, un Yucatán en llamas, que además no solamente buscaba su independencia, sino reiteradas veces ofrecerse a Inglaterra o a los Estados Unidos. Pues imagínense las broncas que tenía el país. Luego, para acabarla de amolar,
El, em, el endeudamiento con Francia llevó a que estallara una guerra en 1838 que va a ser conocida como la Guerra de los Pasteles. Y que solamente, bueno, y que más que nada estaba enfocada en ir presionando por pagos, ¿no? Pero pues, ¿cómo iban a pagar si con tanta guerra México no tenía dinero? ¿Sale? Entonces, bueno, am, eso hacía que la situación del país fuera realmente difícil y Santana el único agente que podía cohesionar ambas partes. Por eso él llegó a estar 11 veces en la presidencia. Pero definitivamente eso no implicaba una garantía de orden. Y tenemos un estado que por demás es vulnerable y la famosa idea de lo que es México, pues tardaría, no se tiene claro. Así que esa fragilidad que México muestra como Estado-nación va a ser aprovechada por los Estados Unidos, quien ambiciona, ya había tomado Texas en 1845, en irse sobre Nuevo México y California. Así que, bueno, el casus belli o la causa de la guerra va a ser una disputa territorial. Así. Aunque no estaban muy de acuerdo los gringos en tener esa, em, digamos, esos límites fronterizos. Querían más. Y necesitaban más porque em, estaban en un proceso de crecimiento demográfico y de industrialización. Y ellos ya habían explorado que, pues, Nuevo México y sobre todo California eran económicamente muy buenos, tenían mucho potencial, pero bueno, el contraste entre ambos países, pues es muy diferente, muy palpable, perdón, es muy visible. Estados Unidos, aunque también tiene ideologías políticas antagonistas, poseía una serie de instituciones políticas que evitó en ese momento la ruptura. Esa ruptura se va a dar 20 años después, con una guerra de secesión. O sea que básicamente la discusión en los Estados Unidos era, ¿estás a favor o en contra de la esclavitud? Pero bueno, había recursos, es una nación que ya estaba industrializada en esa época y que además contaba con un ejército profesional. México no, México tenía valor, que es lo que llegó a originar varias fuerzas, varios ejércitos que paulatinamente se enfrentaban con los Estados Unidos, pero bueno, no sirvió de mucho. Y lo mejor fue la resistencia que hizo la gente, desde pedradas hasta aventarles popó y bueno, uno que otro ataque aislado, pues llevó a que esta idea de México estaba más centrada en la gente que en la élite. Sin embargo, los errores de los generales permitieron que los Estados Unidos no solamente penetraran de Veracruz a Puebla, sino que incluso llegaran a la Ciudad de México, y va a ser en Ciudad de México en donde se van a dar los importantes combates, Chapultepec, Molino del Rey, Convento de Churubusco, Lomas de Padierna, para citar unos casos. Entonces, imagínense, estábamos vueltos un relajo. La situación va a acabar en 1848, cuando se llega a acordar, pues, una cesión territorial, que significó el fin de la guerra. Así es que para el 2 de febrero del 48, que es lo que es en donde se va a publicar el proyecto de paz, pues bueno, no sé, ahí se perdieron casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? De hecho, no, un poquito más. Y otra vez la gente pues está bastante descontenta. Santana regresa al poder en 1853, pero ya viene en un plan súper arrogante. Parecía que era la última Coca-Cola del desierto. Entonces eso llevó a momentos muy tensos, o sea, por el simple hecho de hablar en contra de él te llevan a la cárcel, ya ni hablemos de los demás. Y ponía impuestos muy absurdos, por ejemplo, al número de patas que tuvieron una mascota. Así de volada está ese señor. Pero bueno, también durante su gobierno en 1853, Estados Unidos obliga a México a vender el territorio de la Mesilla, que no son menos como el tamaño podría ser Ciudad de México.
¿Sale? Entonces ya la situación con Santana está bastante pesada. Y eso va a provocar que, bueno, más adelante los liberales subieran al poder, pero los conservadores no estaban de acuerdo y ahí, bueno, ya me estoy adelantando. Ya tienen la razón del por qué está ya la guerra de los 3 años, la guerra de reforma y, bueno, hasta el supuesto apoyo que se le tenía a Maximiliano. ¿Sale? Comentarios, dudas, recomendaciones, algo que les haya llamado la atención. En una de las diapositivas vi que hablaba de cerca de la guerra de los pasteles. Esa, ¿cómo realmente? Yo he visto que en el Pruébate Ujú. sale una pregunta relacionada a la guerra de los pasteles, pero eh, no sé por qué la llamaron así. Ah, ok. Mira, la causa va a ser que México le debía mucho dinero a Francia. Y en una de esos levantamientos armados, rebeliones que hubo en el país, l- las facciones que se disputaban, pues, ¿qué onda con el destino de México? Va a quemar una panadería francesa. El panadero francés va a reclamar al gobierno, pues, de que le paguen, pero les pedía 600,000 pesos, que en esa época era una lanísima. Entonces el gobierno, pues, dice, apenas tengo para mí, luego quieres esa cantidad, pero obviamente le dijo que no, pero el chef fue con la embajada de Francia y digamos que nos acusó. La embajada de Francia va a amenazar al país de que pague. Pues México dijo, sí, ¿hasta cuándo? ¿Para cuándo? La verdad, no tengo ni idea. Y entonces mandan una flota, ya cruceros de combate, fragatas que hicieron polvo al puerto de Veracruz. Y de esta manera, pues no le quedó otra a México que pagar. Ok, Básicamente así ok, fue. Y todo ocurrió en ya, 1838. Ahí Santana perdió ya me su quedó pierna. claro. Gracias. Nada. Ahí Santana perdió su pierna y el cuate llama mucho la atención porque es un dramático de marca. O sea, la gente lo detestaba, pero el güey, que por cierto dirigió mal la defensa, tanto en la guerra de Estados Unidos como en la guerra con Francia, en la guerra de los pasteles, aún así él supo aprovechar sus desgracias para venderse como alguien políticamente decente. En la guerra de los pasteles, Santana estaba dirigiendo las defensas del castillo, de la ciudad de Veracruz y le cayó una granada, es decir, una bala de cañón en su pierna y se la destrozó. Entonces, a partir de ahí, él comenzó a presionar en el sentido de, no, yo di mi pierna por la patria, y eso al principio se lo compraron. Obviamente no fue eterno ese asunto, ¿no? Pero hasta le hizo un monumento, canijo, un monumento a la pierna de Santana, y ahí toda la pierna, con madera, como el personaje de Harry Potter. ¿Alguna otra duda, pregunta? Qué buena. Sí, no, y Santana es una cosa que, bueno, el teatro que había construido lo renombró el Teatro de la Pierna de Santana. Y cuando llegó a su plan muy mamón, ya como dictador en 1853, se hacía llamar Su Alteza Serenísima. O sea que bueno, ¿no? Entonces, eso al final es algo cruelmente divertido de la historia de México, que bueno, no es la única experiencia que se tuvo en aquella época. ¿Alguna otra duda o pregunta que les haya llamado la atención? No, creo que no. ¿No? Pero pues bueno, con esto acabamos la cuota de hoy. Nos vemos el viernes, Historia de México. Probablemente acabemos ya Historia de México ese día. Y entonces, bueno, ya con eso, pues, damos un poquito más de holgura en cuanto a los horarios de las clases, dependiendo del ritmo en cómo vayamos, es si pues, ya no tomamos clase el viernes o lo ocupamos para retrasar, para repasar. Lo que sí es seguro es
Una, acuérdense que la próxima semana es horario especial por este relajito de Día de Muertos. Los vamos a ver de 6 a 7:30 para que se puedan ir a calaverear y además me presuman cómo se van a ir disfrazados. En tu caso, Ingrid, creo que te va a tocar chambear por aquí por la casa. Sí, a mí Entonces, sí. bueno, para que no estén tan estresadas en caso de que vayan a chambear por Día de Muertos y esas cosas. Nos vemos, acuérdense el lunes, vamos a hacer repaso de geografía, del examen general, por favor, conéctense. Acuérdense que esas reuniones las di para que ustedes tengan equipo de práctica. El martes retomaríamos lo que es LITE, vamos a ver pues, de los últimos temas que son corrientes literarias. Por lo menos vamos a ver las más importantes, no las que me gustarían, porque pues bueno, ahí ya prácticamente es un curso completo, y no lo da, pero sí vamos a ver las más elementales. Bueno, Lite, vamos a ver eso, corrientes literarias. Sería el martes, de 6 a 7:30, por favor. El miércoles vamos a continuar con Historia de México, vamos a ver por ahí lo que es Segundo Imperio Mexicano, Guerra de los 3 años, y si todo va bien, pues nos vamos hasta Porfiriato, para que la próxima semana ya sea Revolución Mexicana. Bueno, entre 15 días, Revolución y ya, que hasta eso nos daría bueno, no, ya tendremos otra sesión. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, no se olviden que el fin de semana, si tenemos clases, estamos con geografía, que también ya vamos por la recta final. Y bueno, mis áreas 4, vamos a tocar el último tema de lógica, el domingo, ¿sale? Dependiendo de cómo se sientan y digan, bueno, no mentira, el 5 de noviembre no voy a estar con ustedes. eh, Me confirmaron un viaje de trabajo, entonces no voy a estar el 5. Afortunadamente, bueno, no tengo tanto problema porque para ese entonces creo yo lo de geografía ya va a estar tranquilo y el domingo nos vemos para filosofía. Y bueno, así tenemos la última semana que habilité, si es que considérenla, que ustedes me dijeron que si están de acuerdo, que es del 7, 8, 9 y 10, 11, 7, 8 y 9 de noviembre. ¿Sale? Para que puedan tener jueves 10 y viernes 11 de descanso y lo más frescos posibles para el 12 y 13, que por lo que me han comentado, esas serían las fechas de su examen de todas, porque hasta el momento nadie me ha informado que hacer examen del 4 o 5. Por eso me estoy aventando a dar una semana más. ¿Sale? Y bueno, también lo hice porque ustedes estuvieron de acuerdo e incluso lo solicitaron. Así que espero que esa semana sí se conecten porque si no, me van a dejar con un nuevo vestido de pueblo y bueno, va a estar medio complicado porque me parece que por esas fechas también tengo que calificar exámenes. Pero en fin, estoy haciendo ahí un huequito en mi agenda para poder acompañarlas ya en la recta final y que les vaya lo mejor posible en su examen, que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, excepto para Ingrid. Ingrid lo hace en mayo. Sí, yo todavía puedo echarme de panza un ratito. Sí, pues ya te la relax, ¿no? Entonces, bueno, dudas hasta aquí, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar. No, todo bien. Gracias. Vicet, ¿no tienes problemas con cómo vamos a dar estas 2 últimas semanas y media? Porque por ahí leí que... Ah, ok, vale. Bueno, pues sin más, la chicharra salió temprano. Nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por todo. Y estén al pendientes, por favor, de lo que voy poniendo en el chat, sus dudas. Y bueno, para la mayoría es la recta final, entonces sí, reconozco que cuesta trabajo, inclusive yo abiertamente digo que ya estoy un poquito agotado, pero es en donde más tenemos que cerrar.
con fuerza, ¿sale? Tenemos que cerrar bien. Ahora, insisto, ya ahorita su dinámica de estudio tiene que ser repasos, ya no necesariamente estudiar de cero, repasos, a no ser que sea en extremo, pero es repasos y práctica. Ahorita es repasos y práctica, repasos y práctica, ¿ok? Esa diríamos que sería como la parte eh, final de esto, ¿vale? Sí. Bueno, cuídense mucho, bonita noche, hasta pronto, Hasta pronto. Gracias. Adiós. bye, Buenas adiós, noches, buenas gracias. noches, adiós.